Capítulo 1274 en este jueves 4 de diciembre y hoy voy a reflexionar sobre qué significa que nuestro podcast triunfe en una sola plataforma o aplicación y ¿eso quiere decir que estamos realmente teniendo éxito con el proyecto o que simplemente estamos bailando el ritmo que nos marca dicho algoritmo? Ahora vemos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Te doy la bienvenida a este espacio sonoro. Uy, aquí lo de sonoro hoy tiene más miga de lo habitual. Decía que hoy te doy la bienvenida a este espacio sonoro donde el podcasting es el absoluto protagonista. Yo soy Jorge Marín desde los micrófonos de EOB Productora y esto es el podcast Al otro lado del micrófono. La casualidad ha querido que todos los capítulos de esta semana los esté grabando prácticamente en directo. Ya me entendéis, no tan pegados a la hora de publicación, pero sí durante la tarde-noche del día anterior y esto, al menos en mí, es bastante raro porque desde hace ya un tiempo me he acostumbrado a preparar los episodios incluso con una semana de antelación, bueno, pues para trabajar un poquito más los textos, las portadas, la descripción, para programarlo todo y sobre todo con un podcast diario, pues bueno, no ir con la lengua afuera. Pero el caso es que este fin de semana hemos tenido unos asuntos personales que me han hecho imposible cumplir con mi propio flujo de trabajo, el flujo de trabajo habitual en este podcast para, ya digo, no ir tan ahogado. Y bueno, el tema que traigo hoy pues ha sido un poco fruto de la casualidad. Veréis, hoy quiero poner el foco en el énfasis que le ponen, por un lado, las propias plataformas, y no hablo solamente del vídeo, aunque el ejemplo del que quiero hablaros hoy sí que trata sobre el vídeo podcast, y más concretamente el hecho de publicar en YouTube, y también el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros mismos en crecer, ya no solo con nuestros podcasts, sino con hacerlo dentro de un lugar, dentro de una propia aplicación o de una propia plataforma y hasta qué punto podemos decir que estamos teniendo éxito con nuestro podcast si lo que estamos teniendo es éxito con nuestro proyecto en una sola plataforma. Hoy quiero hablaros de YouTube porque los dos ejemplos que traigo hoy pues han coincidido. Pero esto se puede aplicar o bien a una red social, o bien a Spotify, o bien a, bueno, sois un podcast exclusivo de una sola plataforma y tenéis mucho, pero que mucho éxito en dicha plataforma, pero fuera de esa, pues sois prácticamente inexistentes. A eso me refiero. ¿Y a qué viene todo esto? Veréis, es que ayer precisamente me encontré con un post en LinkedIn de Fran Izuzquiza, el productor de Yes We Cast, hablando sobre un acuerdo entre Acast y Little Dot Studio para impulsar el crecimiento de los podcasters, incluyendo la monetización utilizando las herramientas de YouTube. Y por otro lado, también me he encontrado una edición de la newsletter Podcast Estrategia de Podcast, que directamente se titula How to Grow YouTube View Fast, lo que podemos traducir como cómo hacer crecer las visitas de YouTube rápido. Y aquí ni siquiera mencionan en el titular que es haciéndolo gracias al podcast o a un podcast. Pero es que precisamente tratando de una newsletter sobre estrategias de podcast, como su propio nombre indica, pues hombre, me hace cierta gracia, ¿no? Que nos hablen de crecer en YouTube y obvien que lo vamos a hacer gracias a un podcast. Pero bueno, dejadme que lea primero el post de Fran Izuzquiza, publicado ayer, 3 de diciembre, que decía lo siguiente. En Reino Unido, Acast va a probar un nuevo sistema de crecimiento y monetización para sus podcasters utilizando las herramientas de YouTube. Me parece interesante a corto plazo, pero un atajo complicado a largo. Me explico. A nadie se le escapa que YouTube tiene justo lo que el podcasting ha estado buscando durante los últimos años: capacidad de traer audiencia a los podcasts y posibilidades de rentabilizar el contenido. Y el podcasting le ha dado a YouTube una nueva oleada de creadores de contenidos que la plataforma necesitaba para renovar su oferta ante su base de usuarios. Para Acast y otras plataformas de alojamiento y monetización de podcast, poder integrar las capacidades de YouTube dentro de su sistema creo que es un movimiento lógico e interesante. Para los creadores, una vía de avance con mucho potencial. A corto plazo, diría que será bueno para todas las partes. Que iba a decir partners, pero no, partes. Pero pensando a largo plazo, creo que el podcasting está olvidando por qué venimos a esto, para crear un nuevo camino.
Como industria, ya hemos olvidado el audio para pasarnos al vídeo y buscar las audiencias con las que un día la tele superó a la radio. Y ahora, como mercado, parece que estamos dejando atrás las ganas de crear nuestras propias vías de comercialización, que es un camino duro para entregarnos a las que gigantes como YouTube llevan explotando durante años. Que ahora son muy interesantes, pero los youtubers saben bien quién marca las normas y los vaivenes que sus intereses provocan de cuando en cuando para que los podcasters acabemos siendo youtubers, y para esto no hacía falta estas alforjas. Pues sí, efectivamente muy de acuerdo con lo que dice Fran, por eso en cuanto leí esta publicación dejé el siguiente mensaje. Cuando triunfar, yo mismo me refiero, porque voy a leeros varios comentarios a esta publicación. Cuando triunfar con tu podcast significa que lo has petado en YouTube o has conseguido mucho impacto en redes sociales, ¿realmente has triunfado con tu podcast? Porque si resulta que luego la gente solo te sigue o ve en YouTube sin llegar a disfrutar de tu contenido, realmente tu podcast no tiene ese éxito. Otra cosa es que ese éxito acabe repercutiendo en el podcast, que ahí sí estamos hablando de una estrategia para arrastrar a estos seguidores a tu propio ecosistema, pero no todos consiguen sacar a la gente de las garras de los algoritmos. Seguidamente, tras de mí, vinieron un par de comentarios más, al menos cuando estoy grabando esto, solamente hay 3 comentarios, veremos a ver si mañana cuando lo emita os habéis sumado algunos más, pero bueno, tras de mí vino un comentario más de AudioGen o AudioGen, el proyecto que llevan mano a mano entre Jorge Haley, Luis Mi Pedrero y Agustín Espada, que la verdad no sé quién de los 3 escribió porque no lo firmaron, por así decirlo, pero bueno, el comentario viene directamente de AudioGen o AudioGen. Y decía, compartimos la visión, querido Fran, como solución de corto plazo es una oportunidad, pero no debemos olvidar que detrás de la benevolencia de la solución, tanto de YouTube o de Amazon, siempre se esconde un plan que luego destruye el mercado. Que se lo pregunten a los periódicos que se entregaron en su momento a Facebook y a YouTube. Y hoy están en una crisis que se agrava aún más con la caída del tráfico y el nuevo cero clic de la inteligencia artificial. La radio y la televisión tienen un elemento fundamental que aún les permite sostenerse, el control del canal. Y si miramos que algunas televisiones que se decidieron por ir a YouTube, el tiro les salió fatal. Debemos entender que el canal tiene importancia, así como los flujos comerciales. La publicidad programática ha generado también un enorme daño a los departamentos comerciales que se enamoraron, entre comillas, de la solución. Por lo tanto, que la solución para ganar dinero venga por un tercero siempre huele a peligro. Y el último comentario, al menos cuando estoy preparando este episodio, venía de la mano de Chema Valenzuela, socio fundador de La Propagadora. Y decía, las grandes plataformas son agujeros negros para cualquier formato, y el que entra no sale. Eso deberíamos haberlo aprendido. Y este último comentario me viene muy bien para añadir a título personal que efectivamente esto es un problema, o mejor dicho, una estrategia, un problema para nosotros, una estrategia para YouTube, y no solamente de YouTube, porque sabemos perfectamente que Spotify, por ejemplo, hace cosas parecidas, que las redes sociales también nos intentan ver que el éxito de nuestro podcast en dichas plataformas se traduce en un éxito para nosotros o para nuestro proyecto, y no, nada que ver. No debemos confundirnos. Lo único que significa eso es que estamos teniendo éxito dentro de la plataforma X. Y no me refiero a Twitter, no, me refiero a YouTube, Spotify, cualquier red social, y no en nuestro podcast. Que luego resulta que cuando lo estamos petando, cuando estamos teniendo éxito en estas plataformas, en cualquiera, pero nos tiramos un pedo a destiempo, por decir algo, decimos una palabrota, o ya me entendéis, y a la plataforma donde estemos triunfando le sienta mal, nos hace un shadow ban o un baneo encubierto que nos hace prácticamente inexistentes en ella, o peor aún, nos expulsan de dicha plataforma y adiós todo nuestro trabajo y adiós todo nuestro esfuerzo. Y precisamente en el podcasting, donde tenemos la gran ventaja de tener un formato de multidistribución, ese famoso canal al que hacían referencia los compañeros de AudioGen, tenemos que aprovecharnos de eso, para aprovecharnos nosotros de dichas plataformas y no dichas plataformas de nuestro trabajo o de nosotros mismos. Esto me habéis oído decirlo en multitud de ocasiones. Pero bueno, antes de continuar, dejadme que os hable de alguien que hace muy bien todo esto y que tiene muy bien diferenciado su canal de YouTube de su propio podcast, aunque están relacionados, pero son cosas muy distintas, y que además hace muy buen contenido en ambos lugares. Se trata de Ali Blue Box, la patrocinadora de este episodio, que tiene un canal de YouTube centrado en la accesibilidad y en la tecnología aplicada a la accesibilidad, y además un proyecto
que se llama El Podcast de Ali Blue Box, en el que nos habla de un ámbito un poquito más personal, con sus propias experiencias, viajes y aventuras en general, que por cierto, hace muy poco me prometió que se iba a poner las pilas con el podcast, así que seguro que la tenemos de vuelta muy pronto por nuestra aplicación de podcast o nuestro feed favorito. Mil gracias por tu apoyo a través de Ko-fi, Ali. Un besazo y felices fiestas si no hablamos. Y bueno, la verdad que hablando sobre YouTube, sobre las estrategias de YouTube y los acuerdos de comercialización de algunas plataformas, la verdad que veía este tema y decía, joder, Jorge, parece que vuelves a estar otra vez, que vas a grabar otro capítulo más en contra del vídeo, que eres un vinagre, que no quiero oír hablar nunca ni de YouTube, ni de Spotify, ni de estos intentos que tienen las plataformas de hacer crecer el podcasting o los podcasts. Y la verdad que he estado a punto de no realizar el episodio sobre este tema, pero me he puesto a rebuscar en las newsletters para encontrar un nuevo tema, en las newsletters a las que estoy suscrito para encontrar un nuevo tema para este episodio, y me he encontrado una que es toda una oda al crecimiento de los podcasts, entre muchas comillas, a través de YouTube. Precisamente, que yo creo que está relacionado con este anuncio de Acast en Reino Unido y un estudio de podcast y YouTube. Yo creo que está relacionado porque también viene de Reino Unido, también está relacionado con YouTube, aunque no directamente con Acast. Veréis, es que esta newsletter suena un poco ridícula si hablamos de podcast, porque perfectamente podríamos quitar todas las referencias a la palabra podcast y sustituirlas por, yo qué sé, la crianza del pato del lago azul, voy a poner aquí el título que vosotros queráis, y daría absolutamente lo mismo, porque aquí hablan de tener una estrategia exitosa para conseguir visitas en YouTube, pero da igual que esto sea un podcast o cualquier tipo de contenido o cualquier tipo de vídeo. Lo que pasa que, claro, que como los podcasts tenemos la gran ventaja de que grabamos muchos episodios, normalmente, que también normalmente son de larga duración, al menos a lo que estamos acostumbrados últimamente, gracias a las redes sociales, que parece que un vídeo o un programa, cualquier formato de más de 5 minutos es como, wow, madre mía, qué largo. ¿Cómo que qué largo? Más de 5 minutos. Largo es algo que dura, no sé, 2 horas, 1 hora, 4 horas, pero no, 5 minutos no es largo, no sé. Pero bueno, el caso es que los podcasts, como decía, grabamos un formato largo, grabamos muchas entregas y además lo hacemos todo sobre un mismo nicho. Y claro, esto es muy, pero que muy, y aquí quiero poner muy, con muchas comillas, interesante para YouTube. Por ejemplo, nos hablan en esta newsletter, nos dan varios consejos, ya digo, centrándonos en YouTube, no en nuestros podcasts, pero sí en nuestros podcasts a través de YouTube, entre comillas, que nos aseguremos que nuestros vídeos, ni siquiera aquí hablan de episodios, sino de vídeos, traten sobre temas relacionados entre sí. Vamos, que grabemos sobre un nicho. Y esto para que impacten en una audiencia similar y estén relacionados unos con otros, de tal manera que YouTube y su algoritmo se encarguen de recomendar nuestros episodios a una audiencia parecida. Pues muy bien, gracias, algoritmo de YouTube. También nos recomiendan que etiquetemos bien las categorías de nuestros vídeos o de nuestros episodios para hacer más fácil su descubrimiento. Pues muy bien, gracias, algoritmo de YouTube. Todo esto está muy bien, como descubribilidad. Para potenciar esa descubribilidad, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, que no descubre nada nuevo. Y también con los metadatos del canal, de la categoría y del propio vídeo. Que nos centremos bien en afinar muy bien los metadatos de nuestro canal de YouTube, de la categoría de nuestros vídeos y de los propios vídeos. Que organicemos bien el título de nuestro episodio, indicando el título del vídeo, también la categoría y el nombre del canal o del podcast. Muy bien. Que hagamos también la descripción del vídeo, de la categoría y del canal correctamente y que no nos olvidemos de las etiquetas, de los hashtags. Y que para tener todo esto organizado y hacerlo de una manera casi automatizada, creemos una hoja de cálculo, un Excel, investigando las categorías de YouTube que mejor describan nuestro contenido o que mejor encajen en nuestro contenido para que las optimicemos, tanto las descripciones como las palabras clave, y que una vez hecho esto, nos dediquemos a probar y a repetir lo que funciona. Y aquí es cuando he dicho yo, pues muy bien, nos ha jodido, así también crezco yo. Claro, probando y probando mejoro, pero en YouTube, en Spotify, en TikTok, en todo, si trabajo y pruebo con las herramientas que me indica la plataforma, pues está muy bien. Pero la diferencia es que yo aquí necesito focalizarme en YouTube,
que es de lo que está hablando en esta newsletter. Y lo que yo quiero hacer, al menos yo hablo de mí, no es tener éxito en YouTube, que es lo que muchas personas están buscando, sino yo lo que quiero hacer es un podcast y tener éxito con un podcast, no con un canal de YouTube. Si yo quiero tener éxito en Instagram o en YouTube, está claro que tendré que bailar al ritmo de TikTok, Instagram o YouTube. Pero si lo que quiero hacer es un podcast que se distribuya en multitud de plataformas, pues entonces tendré que preocuparme en hacer un podcast, sea en audio o en vídeo. Ahí no me meto, lo que queráis, pero hacer un podcast, hacerlo sobre algo que me guste. Si resulta que ahora se llevan la moda de los vídeos ASMR y mi podcast va a ser un podcast de ASMR porque a YouTube le hagan gracia y el algoritmo nos beneficie, pues claro, ¿qué va a pasar? Que cuando vuelva a cambiar el algoritmo de TikTok, lo que antes eran los bailes, que ahora son los podcasts y que mañana será, pues no sé, las reparaciones de coches con gente con poca ropa, ¿me voy a poner a hacer reparaciones de coche con gente en poca ropa? O yo mismo con poca ropa, que esto no lo recomiendo, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Si al final tengo que bailar al son de una plataforma, yo no voy a hacer podcast. Yo lo que voy a hacer es contenido para dicha plataforma. Es como cuando lo petó, tuvieron éxito los vídeos de Twitch en plena pandemia, los vídeos de gameplays de gente jugando a videojuegos en Twitch, que oye, que está muy bien, y a mí me gusta mucho jugar a videojuegos, pero yo lo que hago es un podcast. ¿Que puedes grabar un podcast en Twitch? Sí, y está muy bien, y posiblemente también tengas cierto éxito en Twitch, pero no te olvides de lo que estás haciendo, es un podcast, y luego lo tienes que publicar en plataformas de podcast, aunque lo grabes en Twitch, que está muy bien, pero luego públicalo en podcast y céntrate en la audiencia de tu podcast, porque si no, cuando a Twitch le baje el suflé, como está pasando a día de hoy, tu podcast, ¿qué será de él cuando estés allí y ya no haya nadie? No vas a tener oyentes de podcast, no vas a tener seguidores en tu podcast que tiene que estar disponible en todas las plataformas. Pero bueno, esto ya... En fin, que me voy. Lo más gracioso de todo esto es que en esta newsletter también incluyen ofertas de trabajo. Ofertas de trabajo en la industria del podcast de Reino Unido. Y aquí es cuando he levantado yo la ceja y he dicho, un momento, las dos ejemplos que traigo hoy que hablan de YouTube vienen de Reino Unido, ¿qué está pasando? En fin. El caso es que me ha hecho gracia porque buscan, hay 3 ofertas de trabajo y en una buscan un productor de podcast en vídeo para un podcast de políticos. No especifican muy bien. Otro, un experto en podcast independiente para ayudar con la entrega de podcasts personalizados. Lo que quiera que signifique eso último, que no lo sé. Y en último lugar, por sorprendente que parezca, un productor de podcast en vídeo para el periódico o para el medio de Telegraph. Y todo esto de las ofertas de trabajo que aquí a mí me saltan casi todos los días o casi todas las semanas con la palabra podcast en las ofertas de LinkedIn, me empieza a sonar a las ofertas de trabajo de hace 15 años cuando pedían diseñadores gráficos para el ámbito digital, que en realidad es que buscaban gente para ser el chico o chica para todo en la oficina de turno, o hace 10 cuando pedían community managers, que en realidad era una oferta para encontrar un chico o una chica para todo, o hace un año cuando pedían creadores de podcast, que en realidad era una oferta de un chico o una chica para todo, pero que supieran mucho de vídeo para no tener que pagar bien a un editor de vídeo o a un camarógrafo en condiciones, o incluso, por raro que esto suene, a 2 personas. A 2 personas para hacer el trabajo de 2 personas, que digo yo que sería lo suyo. En fin, ahora lo que espero son vuestros comentarios al respecto en este episodio que ha sido casi improvisado, cuando se han cruzado estas 2 reflexiones. Por un lado el de la Fran Izuzquiza en LinkedIn y por otro lado el de la newsletter de Podcast Strategy, que en fin, este último ha sido, no sé si es que está YouTube por ahí patrocinando, atraer a gente a través de los podcasts, a más creadores y creadoras, no lo sé, la verdad que no lo sé. Ojalá y me encuentre una noticia que confirme todo esto. Pero bueno, os dejo el enlace a este post de Fran Izuzquiza en LinkedIn por si queréis participar en la conversación y además el enlace que compartió él sobre ese anuncio de Acast y Little Dot Studios y por si esto fuera poco, el enlace a la newsletter Podcast Strategy donde repasan estos consejos para conseguir un crecimiento acelerado de, ni siquiera hablan de podcast en el título, ojo,
vuestro canal de YouTube. Todos estos enlaces estarán disponibles en las notas del episodio y también en la web del podcast, porque esto no deja de ser un podcast, al otro lado del micrófono.com. En ambos sitios también voy a dejar el enlace a la campaña de crowdfunding de Podnight Madrid, que ya ha conseguido superar su primer tercio del apoyo necesario para llevarse a cabo el año que viene, pero es que todavía necesito vuestro apoyo, necesito vuestra ayuda para terminar de darle ese empujón que le hace falta y llegar al 100%, al mínimo necesario, para que podamos realizar 5 noches de podcast en vivo para el año que viene. Así que tenéis toda la información, ya digo, en las notas del episodio y en la web del podcast, al otro lado del micrófono.com. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.